Hola, buenas tardes, mis queridos niños. Reciban un saludo muy especial en este hermoso día. Espero que hayan tenido una linda semana junto a sus familias y que cada día estén disfrutando de una hermosa comunión con nuestro amado Dios. Recordemos que es importante cada día apartar tiempo para leer nuestras Biblias y hablar con Dios, presentando delante de Él nuestros agradecimientos y nuestras necesidades. Vamos a iniciar este tiempo justamente hablando con nuestro Padre Celestial y poniendo delante de Él esta clase. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos permites vivir. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti una vez más. Hoy te pedimos que limpies nuestras vidas de todo pecado, que nos permitas entender la clase que vamos a estudiar hoy y que nos ayudes cada día a conocerte más, a tener una mejor comunión contigo, a vivir de acuerdo al propósito que tú tienes para nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, háblanos, Señor. Enséñanos a través de esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a recordar lo que aprendieron la clase pasada con la profe May. Con ella trabajaron la pregunta número 63 que dice: ¿y a quién simbolizaron estos sacrificios? Y aprendieron que los sacrificios que hacían los antiguos representaban a Cristo, el Cordero de Dios, quien había de venir a morir por los pecadores. Hoy vamos a trabajar la pregunta 64 que dice: ¿cuántos oficios tiene Cristo? Y la respuesta dice: Cristo tiene 3 oficios, tanto en su estado de humillación como de exaltación. Esta pregunta está bien interesante porque veníamos diciendo en la última clase que Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿cierto? Vimos que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Sin embargo, esta pregunta nos dice, bueno, ¿cuántos oficios tenía Cristo? ¿Y por qué la pregunta? Porque Jesús vino a cumplir con una gran misión, pero ejerciendo varios papeles, varios oficios muy importantes en todo el tema de la redención. Y vamos a ver cuántos fueron esos oficios. Las siguientes clases estaremos hablando más a profundidad de cada uno de ellos, pero hoy vamos a ver cuál era ese propósito que tenía Jesús al venir, cuáles eran esos oficios que habría de desempeñar. Lo primero que quiero que veamos es que la respuesta dice que Cristo tiene 3 oficios y dice tanto en su estado de humillación como de exaltación. ¿Se acuerdan a qué nos referimos cuando hablamos del estado de humillación? Cuando hablamos de Cristo y de su estado de humillación, nos referimos a su estado humano. Recordemos que la Biblia dice que Jesús era Dios, ¿cierto? Dice que estaba en el cielo, en la eternidad con Dios y que Él era Dios. Pero dice en Filipenses que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que decide despojarse de sí mismo y venir a la tierra tomando forma de hombre. El pasaje de la Biblia es muy lindo y quiero que lo leamos. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Hermoso ese versículo. A esa importante decisión que Jesús tomó de despojarse de su condición de Dios y decidir tomar la apariencia de hombre y de venir a vivir como hombre, a eso se le llama el estado de humillación. Eso
Quiere decir entonces, mis niños, que Jesús cumplió con esos 3 oficios cuando estuvo aquí en la tierra entre nosotros. ¿Y cuáles fueron esos 3 oficios? Vamos a leer lo que la Biblia dice en Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Pues mis niños, en este pasaje de Isaías, este pasaje es súper importante. Es el anuncio profético de que un día Jesús iba a venir. Y algo muy interesante es que dice, y será llamado. Y cuando dice que va a ser llamado de cierta manera, se está refiriendo a que Él iba a hacer unas cosas aquí en la tierra que iba a hacer que lo reconocieran por esas características. Entonces Isaías dice, será llamado Consejero Maravilloso. O sea que una de las cosas que venía a hacer Jesús a esta tierra era traer el consejo de Dios a nosotros. ¿Eso quién lo hacía en ese tiempo? ¿Quiénes eran los que traían la palabra de Dios a los hombres? Eso lo hacían los profetas. Ellos eran los que traían la voz de Dios a la humanidad. Ellos eran los que anunciaban el consejo de Dios. Entonces Jesús iba a tener aquí en la tierra un papel de profeta. También Isaías dice que sería llamado Dios poderoso, lo que quiere decir que no iba a dejar su condición de Dios a pesar de que estuviera aquí como hombre entre nosotros. Otra característica que dice Isaías es que sería llamado Padre Eterno. En la antigüedad, los padres de las familias eran también llamados los sacerdotes de sus hogares. ¿Por qué? Porque instruían a sus familias en el conocimiento del Señor. Así que Jesús vendría a esta tierra a ser padre, ese sacerdote de su iglesia, de su pueblo. Jesús venía a ser ese padre que sería un guía para su pueblo. Para terminar, Isaías dice que sería llamado Príncipe de Paz. Y esa característica de príncipe habla de reinado, de realeza. Jesús venía también a ser un rey. Así que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, pero cumpliendo esos 3 roles, esos 3 oficios. El de ser un profeta para nosotros, un sacerdote que se presentaría a sí mismo como ese sacrificio ante Dios, y un rey, trayendo el reino de Dios a esta tierra. Dice ahí mismo en Isaías, en este pasaje que acabamos de leer, dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia. Jesús venía también a ser rey. Y algo interesante que nos dice la respuesta es que Jesús cumpliría con estos 3 oficios en su estado de humillación, o sea, aquí en la tierra, como ya lo vimos hace un momento, pero también en su estado de exaltación. ¿Y cuál es ese estado de exaltación? ¿Recuerdan que cuando Jesús murió, después de 3 días resucitó y después de unos días subió y se fue para el cielo? Dice la Biblia que los discípulos estaban allí en un monte y lo vieron irse al cielo. Pues la buena noticia es que aunque Jesús subió al cielo, no nos dejó solos, no nos abandonó. Él sigue con nosotros, Él nos sigue cuidando y Él sigue cumpliendo esos 3 oficios, el de profeta, sacerdote y rey. Lo sigue cumpliendo en el cielo. Él sigue siendo rey sobre todos. Él sigue siendo ese profeta que nos habla a través de su palabra. Él sigue siendo ese sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre a favor nuestro.
Así que esto es lo hermoso de esta respuesta, mis niños, que nos deja ver que no estamos solos, que Jesús sigue siendo ese Padre eterno, ese príncipe de paz, ese Dios con nosotros, que nos ama, que nos cuida y que sigue haciendo su obra en nuestros corazones. ¿Cómo ejerció Jesús estos oficios aquí en la tierra y en el cielo? Eso será lo que estaremos aprendiendo en las siguientes clases. Así que los invito a que se sigan conectando a las próximas clases para seguir aprendiendo acerca de este tema tan interesante. Vamos a repasar lo que hoy aprendimos. Trabajamos la pregunta 64 que dice, ¿cuántos oficios tiene Cristo? Y aprendimos que Cristo tiene 3 oficios y que esos oficios los cumplió cuando estuvo aquí en la tierra, pero que cuando murió y subió al cielo no nos dejó solos, sino que sigue cumpliendo con esos 3 oficios, desde allí en el cielo. Así que Él continúa trabajando en nuestras vidas su plan de salvación. Él continúa siendo ese profeta, ese sacerdote y ese rey. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque podemos entender que tú viniste a cumplir un propósito aquí en la tierra y que al morir y subir al cielo no nos dejaste solos, sino que nos sigues cuidando y nos sigues bendiciendo. Sigues cumpliendo con esos 3 oficios, con ese propósito que tenías cuando viniste en la tierra. Gracias porque no estamos solos, gracias porque tú nos sigues amando, nos sigues cuidando, nos sigues enseñando. Gracias por tu amor inagotable. Te pedimos que nos ayudes a recordar cada día que tú estás aquí con nosotros y que nos ayudes a vivir agradándote en todo. Amén. Bueno, mis niños, los dejo con la profe Isabel. Espero que tengan una hermosa semana. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao. Hola niños. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Isaías 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Vamos a ver las preguntas para hoy. La primera pregunta es, ¿cuántos oficios tiene Cristo? ¿Cuántos oficios tiene Cristo? La segunda pregunta es, ¿a qué se refiere el estado de humillación de Cristo? ¿A qué se refiere el estado de humillación de Cristo? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los 3 oficios que tiene Cristo? ¿Cuáles son los 3 oficios que tiene Cristo? En esta pregunta pues tienen que escribir cuáles fueron. La primera era cuántos y la tercera pregunta es cuáles fueron los 3 oficios que tiene Cristo. Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.